El filo del acero temblaba como una hoja de otoño. En el amanecer gris del 19 de mayo de 1536, el verdugo francés alzó el sable, pero sus manos no obedecían. Ante él, arrodillada sobre un cojín de terciopelo carmesí, Ana Bolena murmuraba oraciones que nadie se atrevía a escuchar. La multitud, congregada en Tower Green, guardaba un silencio espeso, denso como la niebla que se alzaba desde el Támesis. Llevaba un vestido de damasco gris, el color del luto que aún no había llegado. Su cuello, famoso por la hilera de perlas que lo adornaba en tiempos mejores, ahora estaba desnudo, pálido, ofrecido. Dicen que el cuerpo no miente, y el de Ana contaba una historia que la Inglaterra de los Tudor prefería silenciar, la de una mujer que osó retar al mundo y perdió todo excepto la dignidad. No era la reina que Inglaterra esperaba, era el fantasma de lo que pudo haber sido. Ya no era la amante que había trastornado a un rey, ya no era la reforma encarnada en seda francesa, solo era una mujer de 35 años, esperando morir por crímenes que nunca cometió. Su cuerpo no le pertenecía desde el día en que decidió casarse con Enrique Woodville. Para entender cómo llegó hasta ahí, hay que volver a una época en que ser mujer inteligente no era virtud, sino amenaza. Ana Bolena nació hacia 1501 en Blickling Hall, una mansión de Norfolk, donde el viento silbaba entre los robles como presagio de tormentas futuras. Era hija de Thomas Boleyn, un diplomático ambicioso, y de Elizabeth Howard, descendiente de una de las familias más poderosas de Inglaterra. Desde pequeña mostró una inteligencia que inquietaba, preguntaba demasiado, observaba más de lo conveniente. A los 12 años fue enviada a la corte de Margarita de Austria en los Países Bajos. No fue una decisión maternal, fue una inversión política. Las niñas nobles se educaban lejos de casa para convertirse en piezas útiles del tablero diplomático. Ana aprendió francés, música, teología, protocolo y algo más peligroso, a pensar por sí misma. La corte flamenca era un hervidero de humanismo renacentista. Allí Ana leyó a Erasmo, conoció las ideas reformistas y se familiarizó con un concepto revolucionario, que las mujeres podían ser algo más que vientres reproductores. Cuando a los 15 años fue trasladada a Francia para servir a la reina Claude, ya era una joven que hablaba 4 idiomas, componía música y debatía teología. Francia la pulió hasta convertirla en un diamante negro. En la corte de Francisco I, aprendió elegancia, sofisticación y algo más peligroso aún, ambición. Las damas francesas no se limitaban a bordar tapices, influían en política, manejaban alianzas, conspiraban con una gracia que las inglesas jamás conseguirían. En 1521, cuando regresó a Inglaterra, ya no era la niña que había partido. Era una mujer de 20 años con una educación que superaba a la de la mayoría de hombres de la corte. El rey Enrique VIII la vio por primera vez en una representación teatral en palacio. No era hermosa, era magnética. Tenía ojos oscuros que no se apartaban, una voz grave que resonaba como un desafío, y esa mezcla de inteligencia y misterio que trastorna a los hombres acostumbrados a que las mujeres sean predecibles. Ana no cayó en sus brazos como lo habían hecho todas las demás. Lo trataba como a un igual, le respondía con argumentos, lo contradecía en público. Y Enrique VIII descubrió algo terrible, que deseaba lo que no podía comprar. Lo que comenzó como una aventura galante se convirtió en una obsesión que trastornaría a Inglaterra para siempre. Durante 6 años,
Ana Bolena mantuvo al rey de Inglaterra en suspenso, no por coquetería, sino por inteligencia estratégica. Había visto lo que les ocurría a las amantes reales: unos meses de pasión, algunos regalos y luego el olvido. Su hermana María había sido una de ellas. Ana apuntaba más alto. Enrique bombardeó a Ana con cartas de amor que aún hoy conservamos. 17 misivas que revelan la desesperación de un rey acostumbrado a que el mundo le obedeciera. Pero Ana no cedía. Le exigía matrimonio, legitimidad, el reconocimiento como reina. Para la Inglaterra de 1520 era una demanda escandalosa. Enrique ya estaba casado con Catalina de Aragón desde hacía 18 años. Lo que Ana pedía no era solo un matrimonio, era una revolución. Enrique tendría que romper con Roma, desafiar al imperio, fundar su propia iglesia, arriesgar su alma, según la teología de la época. Pero Ana tenía una base definitiva. Le prometía lo que Catalina no había podido darle en 18 años de matrimonio: un heredero varón. Durante esos 6 años de cortejo, Ana se convirtió en la mujer más odiada y más admirada de Inglaterra. Los partidarios de Catalina la llamaban la puta del rey. Los reformistas la veían como la salvadora que liberaría a Inglaterra del yugo papal. Ana navegaba entre ambos extremos con una habilidad política que habría envidiado cualquier embajador. En 1532, embarazada de 3 meses, Ana se casó en secreto con Enrique. Cuando Ana fue coronada el 1 de junio de 1533, ya llevaba en el vientre a la futura reina virgen de Inglaterra, aunque ella aún no lo sabía, porque Ana Bolena había apostado todo a una carta: que su primer hijo sería varón. Cuando nació Isabel el 7 de septiembre de 1533, algo se rompió para siempre entre los esposos reales. Enrique había roto con Roma, se había enfrentado al emperador, había dividido Inglaterra por una promesa que Ana no pudo cumplir. El parto de Isabel fue un presagio envuelto en seda púrpura. Ana había prometido un príncipe y había dado a luz una niña. En el siglo XVI, las hijas eran consolaciones, no soluciones. Enrique recibió la noticia en silencio. No hubo celebraciones, solo una carta lacónica a los embajadores europeos anunciando el nacimiento de una princesa. Ana sabía que había fallado, pero no se rindió. Una reina solo era reina mientras fuera útil. Tenía que volver a quedar embarazada, y rápido. Su cuerpo se convirtió en un campo de batalla contra el tiempo. Cada mes que pasaba sin una nueva concepción era una victoria para sus enemigos. Y enemigos no le faltaban. La facción católica veía en cada dificultad de Ana una señal divina de desaprobación. Thomas More había sido ejecutado por negarse a reconocer su matrimonio. El pueblo inglés la culpaba de la ruptura con Roma, de los nuevos impuestos, de la inestabilidad religiosa que desgarraba al país. Pero el enemigo más peligroso era el que dormía a su lado. Enrique Whittalbo había cambiado. El hombre que le escribía cartas apasionadas se había convertido en un esposo frío, calculador, que evaluaba cada gesto de Ana en términos de utilidad política. Cuando Ana abortó en 1534, Enrique no la consoló. La acusó de haber ocultado el embarazo para evitar decepciones. En 1535,
Ana volvió a quedar embarazada. Durante 4 meses, el reino contuvo la respiración. Pero el 29 de enero de 1536, el día en que Catherine de Aragón moría en Kimbolton Castle, Ana abortó. El feto era masculino. Tenía 4 meses. La coincidencia era demasiado perfecta para los supersticiosos. El día en que moría la verdadera reina, la falsa reina perdía al heredero. Enrique recibió la noticia mientras celebraba un torneo. Se acercó a Ana y le susurró al oído: «No tendrás más hijos varones de mí». No era una predicción, era una sentencia. Esa misma tarde, Enrique había comenzado a cortejar a Jane Seymour. Ana lo supo antes que nadie. Su cuerpo no le pertenecía, pero su intuición seguía siendo suya. Cuando una reina deja de ser útil, deja de existir. Thomas Cromwell había sido el arquitecto del ascenso de Ana Bolena. Ahora sería el ingeniero de su destrucción. El secretario real era un hombre de origen humilde que había escalado posiciones gracias a su inteligencia cruel y su lealtad inquebrantable a Enrique Beitolo. Si el rey necesitaba una nueva esposa, Cromwell le proporcionaría el método legal para deshacerse de la anterior. El plan se gestó en el silencio de los pasillos de Westminster. No se trataba de buscar un divorcio. Esta vez, Ana moriría, pero no por capricho real. Moriría según la ley, juzgada y condenada por crímenes que toda Inglaterra pudiera entender: adulterio, traición, incesto. La trampa se cerró con la precisión de un relojero suizo. El 30 de abril de 1536, Mark Smeaton, un joven músico de la corte, fue arrestado y torturado hasta confesar que había mantenido relaciones carnales con la reina. Era mentira, pero bajo tortura, los hombres confiesan cualquier cosa que les permita que el dolor pare. Al día siguiente, arrestaron a Ana. Estaba viendo un partido de tenis en Greenwich cuando aparecieron los guardias reales. No gritó, no suplicó. Preguntó de qué se la acusaba. Cuando le dijeron adulterio, Ana rió. Una risa breve, amarga, que helaba la sangre. Los días siguientes fueron una cacería de brujas orquestada con maestría diabólica. Henry Norris, William Brereton, Francis Weston y finalmente George Boleyn, hermano de Ana. 5 hombres acusados de haber seducido a la reina. A George lo acusaron además de incesto. El cargo era tan monstruoso que incluso los enemigos de Ana se estremecieron. Ana fue encerrada en la Torre de Londres, en los mismos aposentos donde había pasado la noche antes de su coronación 3 años atrás. Durante los 13 días que pasó encarcelada, Ana mantuvo una dignidad que asombró incluso a sus carceleros. No lloraba, no suplicaba, no maldecía. El juicio fue una farsa judicial que ni siquiera intentó parecer honesta. Ana fue juzgada por un tribunal presidido por su propio tío, Thomas Howard. La sentencia estaba escrita antes de que comenzara el juicio. Ana Bolena era culpable de alta traición. La pena: muerte. Enrique eligió la decapitación y mandó buscar al mejor verdugo de Europa, un especialista francés que usaba espada en lugar de hacha. El 18 de mayo de 1536, Ana Bolena pasó su última noche en la torre escribiendo cartas que nadie conservó. Se acostó vestida, no por superstición, sino por dignidad. Había elegido su atuendo con el cuidado de quien sabe que será recordada por esa imagen.
Un vestido de damasco gris oscuro, casi negro, con un corpiño de terciopelo negro. Colores del luto que ya se había apropiado de ella. Cuando amaneció el 19 de mayo, Londres despertó envuelto en una niebla espesa que subía desde el Támesis como el aliento de los muertos. Ana se asomó a la ventana de su celda y vio Tower Green, donde en pocas horas perdería la cabeza. A las 9 de la mañana vinieron a buscarla. Ana estaba orando. Se levantó, se alisó la falda y caminó hacia la muerte con pasos firmes. Cuando salió al patio, la multitud guardó silencio. No era el silencio del respeto, sino el de la curiosidad morbosa. Muchos habían venido esperando ver a una mujer descompuesta, suplicante. Se encontraron con una reina. Ana subió al cadalso con la cabeza alta. Miró a la multitud sin apartarse, sin bajar los ojos, y habló. «Buenos cristianos, he venido aquí a morir, pues según la ley y por la ley he sido juzgada a muerte, y por ello no me quejaré contra ella. Ruego a Dios que salve al rey y le envíe larga vida para reinar sobre vosotros, pues jamás hubo un príncipe más gentil y más misericordioso». Era una obra maestra de diplomacia póstuma. Ana no proclamaba su inocencia, pero tampoco confesaba culpas. Se quitó la cofia que le cubría el cabello. Su cabello negro, que había seducido a un rey y trastornado a un reino, caía libre por última vez. El verdugo se acercó. Era un hombre joven, venido de Calais especialmente para esta ejecución. En sus manos, una espada de acero toledano que brillaba como plata líquida. Ana se arrodilló sobre el cojín de terciopelo carmesí, entrelazó las manos, cerró los ojos y murmuró: «Jesucristo, recibe mi alma». El verdugo alzó la espada. Sus manos temblaron. El acero vaciló en el aire. Y en ese instante de silencio absoluto, Ana Bolena dejó de ser reina para convertirse en leyenda. La espada cayó limpia. Un solo golpe. La cabeza de Ana Bolena rodó sobre la madera ennegrecida del cadalso mientras su cuerpo se desplomaba sin vida. Dicen que sus labios se movieron durante varios segundos después de la decapitación, como si intentara pronunciar una última oración. La sangre empapó el paño negro que cubría la plataforma. El silencio que siguió fue más estruendoso que cualquier grito. 1000 personas habían venido a presenciar la caída de la mujer que había trastornado a Inglaterra y se encontraron contemplando el asesinato judicial de una reina. Los verdugos metieron el cuerpo y la cabeza en una caja de flechas que alguien había encontrado por casualidad. No había ataúd preparado. Esa misma tarde, mientras el cuerpo de Ana se enfriaba en la capilla de San Pedro ad Vincula, Enrique Beitolo paseaba por los jardines de Whitehall con Jane Seymour del brazo. No guardó luto. Al día siguiente, se comprometió oficialmente con su tercera esposa. La historia oficial convirtió a Ana en el chivo expiatorio perfecto. Había sido una bruja seductora que había hechizado al rey, corrompido la corte y traicionado a la corona. Su muerte era justicia divina. Su hija Isabel, una bastarda sin derechos al trono. Pero la historia tiene memoria más larga que la de los reyes. Cuando Isabel Pilro subió al trono y convirtió a Inglaterra en la primera potencia europea, todos supieron de quién había heredado la inteligencia y la voluntad de hierro. Ana Bolena no había muerto en vano. Había muerto por negarse a ser invisible, por exigir respeto, por demostrar que una mujer podía influir en política sin mediadores masculinos. Su legado no fue la corona que perdió, sino la hija que dejó. Isabel Pinheiro gobernaría durante 45 años. Derrotaría a la Armada Invencible,
convertiría a Inglaterra en imperio y jamás se casaría. Cuando Isabel murió en 1603, Ana Bolena llevaba 67 años enterrada en suelo consagrado. Pero su espíritu había gobernado Inglaterra durante medio siglo a través de los ojos de su hija. La bastarda se había convertido en la reina virgen. La hija de la traidora había salvado a la nación. 4 siglos y medio después de su muerte, Ana Bolena sigue siendo una presencia inquietante en la conciencia colectiva. No como víctima, no como santa, sino como símbolo de algo más perturbador: la capacidad del poder para destruir a quienes osan desafiarlo desde dentro. Ana no fue una mártir religiosa como Tomás Moro. Fue algo más peligroso, una mujer que entendió el juego del poder y jugó para ganar. Su error no fue ser ambiciosa. Fue creer que Enrique VIII la vería como igual cuando ella dejara de serle útil. Su historia no es solo la de una reina ejecutada, sino la de un momento bisagra en la historia europea. Con Ana murió el último vestigio de la Inglaterra medieval. Nació la Inglaterra moderna, protestante, agresiva, imperial. La mujer que había seducido a un rey para cambiar una religión había conseguido algo más: cambiar una civilización. La verdad sobre Ana Bolena no está en los documentos que la acusan, ni en las canciones que la glorifican. Está en el destino de su hija. Isabel I fue todo lo que Ana había soñado ser: una reina que mandaba sin mediadores, que tomaba decisiones sin consultar, que convertía a Inglaterra en potencia sin depender de ningún hombre. Ana había pagado con la vida la educación política de su hija. Y aún hoy, cuando una mujer poderosa es destruida por quienes la rodearon de poder mientras les era útil, cuando los medios despedazan a una figura femenina que osó tener ambiciones propias, cuando la sociedad castiga a las mujeres por los mismos comportamientos que aplaude en los hombres, el fantasma de Ana Bolena vuelve a caminar entre nosotros. Ana Bolena no fue la adúltera que Enrique necesitaba que fuera. Fue la revolucionaria que Inglaterra no estaba preparada para reconocer. Y en el filo de una espada francesa, un 19 de mayo de 1536, murió no solo una reina, sino la posibilidad de que una mujer pudiera ser poderosa sin pagar por ello con la vida. Esta es la historia de Ana Bolena, no la reina que falló en dar un heredero, no la seductora que corrompió a un rey, sino la mujer que se atrevió a reclamar igualdad en un mundo que prefería verla muerta antes que libre. Así mueren las pioneras, no con honores, sino con infamia. Pero su sangre riega el suelo donde crecerán las libertades futuras. Y en cada mujer que hoy puede elegir su destino sin pedir permiso, aún late el corazón que dejó de latir en Tower Green una mañana de mayo de 1536. Si esta historia te estremeció, compártela, porque mientras recordemos a Ana Bolena, estaremos recordando que el precio de la libertad femenina a menudo se paga con sangre, y que las revoluciones más profundas comienzan no con ejércitos, sino con mujeres que se niegan a ser silenciadas.